Con manos temblorosas, Marisol arrojó a su bebé al abismo profundo del barranco, aterrorizada por las manchas oscuras que cubrían su piel como un mapa estelar maldito. 12 años después, aquel niño abandonado se había convertido en el más poderoso Mara-Akame de los huicholes, sus marcas ahora veneradas como constelaciones sagradas que conectaban el cielo y la tierra. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio de la noche fría y oscura, una mujer caminaba al borde del abismo, con un pequeño bulto apretado contra su pecho. El barranco de la Quebrada, en las montañas de Oaxaca, México, se abría bajo sus pies como una boca hambrienta. Su respiración agitada formaba pequeñas nubes en el aire gélido, mientras sus lágrimas caían silenciosas sobre la manta que envolvía al recién nacido. Las estrellas brillaban intensas en el cielo negro, testigos mudos de lo que estaba por ocurrir. «Perdóname, mi niño», susurró Marisol Mendoza con voz quebrada. «No puedo llevarte de vuelta. Dicen que estás maldito, que tus marcas traerán desgracia a nuestra familia». El bebé, de apenas 3 días de nacido, tenía la piel cubierta por manchas oscuras que dibujaban patrones extraños sobre su rostro y pequeño cuerpo. Desde el momento en que nació, las comadronas del pueblo de Santa María habían retrocedido horrorizadas, persignándose y murmurando sobre maleficios antiguos. Su propia abuela había exigido que la criatura fuera abandonada antes de que trajera la desgracia a todos. «El niño tiene la marca del diablo», había sentenciado el párroco al verlo, negándose incluso a bautizarlo. Y así, tras 3 días de llantos y súplicas ignoradas, Marisol había tomado la decisión que ahora la atormentaba. Besó por última vez la frente del pequeño y con un sollozo desgarrador dejó que el bulto se deslizara de sus manos hacia la oscuridad del barranco. El llanto débil del bebé resonó entre las rocas mientras caía, hasta perderse en la negrura. Al otro lado del barranco, Yaretsi observaba en silencio. Sus ojos, oscuros como obsidianas, habían seguido a la mujer desde que comenzó su ascenso por el sendero pedregoso. Pertenecía al pueblo huichol y había venido a estas montañas sagradas para realizar un ritual de conexión con sus ancestros. Su rostro, marcado por los años y la sabiduría, permaneció impasible ante lo que acababa de presenciar. Esperó hasta que Marisol desapareciera en la noche y luego, con la agilidad que solo los años en la montaña pueden dar, descendió por el peligroso barranco, siguiendo el eco del llanto infantil que, milagrosamente, aún persistía. «Los espíritus me han traído aquí esta noche», murmuró mientras sus pies descalzos encontraban camino entre piedras afiladas y arbustos espinosos. La luna llena emergió de entre las nubes, iluminando su descenso como si quisiera guiarla. Yaretsi, cuyo nombre significaba «tú siempre serás amada» en la lengua de sus antepasados, siguió bajando hasta que el llanto se hizo más claro. Lo encontró atrapado entre las ramas de un arbusto que había amortiguado su caída. El pequeño bulto se agitaba débilmente, como una llama a punto de extinguirse. Con infinito cuidado, tomó al bebé entre sus manos callosas y lo acunó contra su pecho. «Mírate», susurró al desenvolver la manta y ver las marcas en su piel. «No son maldiciones las que llevas, pequeño, son estrellas». Bajo la luz de la luna, las manchas oscuras sobre la piel del bebé formaban patrones que Yaretsi reconoció de inmediato. Eran las mismas constelaciones que su pueblo veneraba, las que guiaban sus ceremonias y rituales sagrados. «Has sido enviado por Tatewari, el abuelo fuego», dijo con voz firme mientras cubría nuevamente al bebé para protegerlo del frío. «Tu madre no lo sabe, pero te ha entregado a tu verdadero destino». Con el niño en brazos, Yaretsi comenzó el difícil ascenso. No regresaría a su aldea de inmediato,
Primero debía llevar al pequeño al santuario en la cima de la montaña, donde los ancianos podrían confirmar lo que ella ya sabía en su corazón. Este niño había sido marcado por los dioses. El viento sopló con fuerza entre las rocas, llevando consigo el eco del llanto que ahora se transformaba en un suave arrullo. En el pueblo, Marisol se derrumbaba sobre su cama, sintiendo que una parte de su alma había caído también por aquel barranco. No sabía que su hijo seguía vivo, ni que acababa de comenzar un destino extraordinario entre las manos de quien todos conocían como la guardiana de las estrellas. El amanecer se anunciaba con hilos dorados que comenzaban a teñir el horizonte cuando Yaretsi llegó al santuario. Era un claro circular rodeado de robles ancianos y rocas cubiertas de musgo, donde los huicholes habían celebrado sus ceremonias durante siglos. El pequeño había dejado de llorar, dormitando contra su pecho, respirando con suavidad como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Don Joaquín, el Mara Akame más respetado de la comunidad, ya estaba allí, alimentando un fuego que crepitaba en el centro del claro. Sus ojos, nublados por cataratas pero aún penetrantes, se alzaron cuando escuchó los pasos de Yaretsi. «Has traído algo contigo», dijo. No era una pregunta. Yaretsi se acercó y se arrodilló frente a él, ofreciendo el bulto que cargaba con reverencia. Un niño, abandonado en el barranco, marcado por las estrellas. Don Joaquín depositó su bastón de plumas junto al fuego y extendió las manos. Con delicadeza, Yaretsi colocó al bebé en sus brazos. El anciano desenvolvió la manta con dedos temblorosos, pero precisos, y su rostro surcado de arrugas se transformó al ver las marcas en la piel del pequeño. «Tatewari nos ha enviado un mensaje», murmuró, trazando con un dedo las manchas que formaban la constelación del venado sagrado sobre el pecho del bebé. Para entonces, otros ancianos y miembros de la comunidad habían comenzado a reunirse, atraídos por la noticia de que Yaretsi había regresado con un hallazgo extraordinario. Murmullos asombrados se extendieron cuando el pequeño fue mostrado. «Las marcas son idénticas», dijo Teresa, una tejedora anciana que se acercó cojeando. Como en el códice antiguo, don Joaquín asintió. «No es coincidencia que lo hayas encontrado tú, Yaretsi, la mujer que perdió a su propio hijo bajo las estrellas». Yaretsi bajó la mirada. Hacía 5 años que su único hijo había muerto durante una ceremonia de purificación. Una fiebre repentina se lo había llevado antes del amanecer, mientras las constelaciones brillaban sobre ellos. Desde entonces, había dedicado su vida a preservar los conocimientos ancestrales, convirtiéndose en guardiana de las tradiciones estelares. «¿Qué haremos con él?», preguntó uno de los hombres jóvenes. «No es de nuestra sangre». «La sangre no es lo único que nos une», respondió don Joaquín con voz firme. «Este niño fue rechazado por quienes no supieron ver el regalo que portaba. Nosotros no cometeremos el mismo error». El bebé abrió los ojos en ese momento, unos ojos tan oscuros y profundos como la noche misma, y miró directamente al Mara Akame. Un silencio reverente cayó sobre la asamblea. «Su nombre será Ejecatl», declaró don Joaquín. «Como el viento que conecta el cielo y la tierra, llevará nuestros mensajes a las estrellas y traerá la sabiduría del cosmos a nuestro pueblo». Yaretsi sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «Yo lo cuidaré», dijo con voz quebrada, «si el consejo lo permite». Don Joaquín colocó una mano sobre su cabeza en señal de bendición. «Los espíritus te lo han entregado a ti. Nadie disputará ese vínculo sagrado». Y así, bajo el sol naciente de aquel día, el niño abandonado encontró un hogar y un nombre. Ejecatl, el niño de las estrellas, comenzaría una vida marcada por el destino y la magia ancestral de los huicholes.
Mientras tanto, en el pueblo de Santa María, Marisol despertaba de un sueño intranquilo. Había soñado con su bebé, no cayendo al vacío, sino elevándose hacia el cielo, transformándose en una constelación brillante. Se levantó sobresaltada, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho. Por un momento, sintió que podía escuchar el llanto de su hijo, llamándola desde algún lugar lejano. «Está vivo», murmuró para sí misma, aunque inmediatamente sacudió la cabeza, reprendiéndose por alimentar falsas esperanzas. No puede ser. Pero la semilla de la duda había sido plantada en su corazón, una semilla que crecería durante años, alimentada por la culpa y el arrepentimiento, hasta florecer en una determinación que la llevaría de vuelta a aquellas montañas, en busca de respuestas y de perdón. 12 inviernos habían pasado desde aquella noche en el barranco, 12 ciclos de siembra y cosecha, de ceremonias bajo las estrellas y aprendizajes ancestrales. Eecatl había crecido fuerte como los robles que rodeaban el santuario y sabio como los ancianos que le habían enseñado a leer los mensajes del cielo nocturno. Aquella mañana, el muchacho de 12 años se encontraba en cuclillas junto a un arroyo cristalino, observando con atención el reflejo de su rostro en el agua. Las manchas que cubrían su piel formaban patrones que había aprendido a reconocer. Maxa, el venado sagrado, sobre su pecho. Aramara, el mar primordial, en su espalda. Itatei Nihuetzica, la madre maíz, en su rostro. No eran deformidades, como le había explicado Yaretsi innumerables veces, sino mapas estelares, regalos de los dioses para guiar a su pueblo. «Veo que sigues contemplándote», dijo una voz a sus espaldas. «El agua no cambiará lo que eres, por mucho que la mires». Eecatl sonrió sin volverse. «No busco cambios, madre Yaretsi, busco respuestas». La mujer, cuyos cabellos ahora estaban teñidos de blanco, se acercó y se sentó junto a él. En sus manos traía un morral con hierbas recién cortadas. «¿Qué preguntas hace tu corazón hoy?» «Las mismas de siempre», respondió Eecatl, arrojando una piedra al agua que distorsionó su reflejo. «¿Por qué me abandonaron? ¿Sentiría ella lo mismo que los demás al ver mis marcas?» Yaretsi suspiró. Era una conversación recurrente entre ellos, especialmente desde que Eecatl había comenzado su entrenamiento como aprendiz de Mara Akame. La búsqueda de identidad se había intensificado con cada nueva responsabilidad espiritual que asumía. «El miedo nubla la visión, hijo mío. Tu madre biológica vio maldición donde había bendición. Es el destino de algunos ver la oscuridad incluso en la luz más brillante». Eecatl sintió, pero Yaretsi sabía que sus palabras, repetidas tantas veces, ya no calmaban su inquietud como antes. «Don Joaquín dice que pronto estaré listo para la ceremonia de iniciación», comentó cambiando de tema. «Dice que mis marcas brillarán bajo el fuego sagrado». «Y así será», confirmó Yaretsi con orgullo. «Ningún aprendiz ha mostrado tanta conexión con los espíritus desde que yo era joven». A lo lejos, el sonido de tambores anunciaba el inicio de los preparativos para la próxima celebración. Eecatl se incorporó de un salto, repentinamente animado. «Debo ir. Me toca ayudar con la recolección de peyote para la ceremonia». Yaretsi lo observó alejarse corriendo, ágil como un venado joven, y su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el camino de un Mara Akame estaba lleno de pruebas y que las marcas de Eecatl, aunque sagradas para su pueblo, seguirían siendo motivo de rechazo entre los extraños. Mientras tanto, a varios días de camino de allí, en Santa María, Marisol Mendoza encendía una vela frente al pequeño altar que había erigido en una esquina de su modesta casa. 12 velas, una por cada año desde aquella noche terrible. Su cabello, antes negro como ala de cuervo, mostraba ahora mechones grises prematuros. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de noche sin sueño,
y días de pesar. «Mi niño», susurró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, «mi pequeño de las estrellas». Así lo llamaba en sus oraciones, inspirada por aquel sueño recurrente donde su bebé se transformaba en constelación. Con el paso de los años, el remordimiento había crecido hasta convertirse en una obsesión. Había rechazado pretendientes, alejado amistades, concentrando toda su existencia en el recuerdo de aquella noche y en la esperanza, cada vez más débil, de encontrar alguna señal de que su hijo hubiera sobrevivido milagrosamente. «Marisol», la llamó una voz desde la puerta. Era su hermana menor, Lucía, la única que se había mantenido a su lado a pesar de todo. «El comerciante ha regresado de las montañas. Trae noticias». Marisol se levantó de inmediato, limpiándose las lágrimas. Cada vez que algún viajero volvía de las tierras altas, ella buscaba información, rumores, cualquier indicio sobre niños encontrados o señales extraordinarias. «¿Qué ha dicho?», preguntó con voz temblorosa. «Habla de un muchacho entre los huicholes», respondió Lucía con cautela, midiendo sus palabras. «Un joven con marcas en la piel que dicen puede hablar con las estrellas». El corazón de Marisol dio un vuelco tan violento que sintió que le faltaba el aire. Después de 12 años de búsqueda infructuosa, por primera vez tenía algo tangible a lo que aferrarse. «Debo encontrarlo», declaró con una determinación que sorprendió a su hermana. «Debo saber si es él». La preparación para el viaje fue frenética. Marisol empacó lo poco que tenía, algunas prendas, amuletos de protección y un pequeño retrato que había dibujado imaginando cómo luciría su hijo si hubiera crecido. Lo más valioso que llevaba era una manta tejida a mano, idéntica a la que había envuelto al bebé aquella noche. La había confeccionado durante los largos años de espera, como una promesa silenciosa de reencuentro. «Es una locura, Marisol», insistía Lucía mientras observaba a su hermana guardar provisiones en un morral desgastado. «Las montañas son peligrosas y los huicholes no confían en los forasteros. Podrías no regresar». «¿Y qué me queda aquí?», respondió Marisol sin detenerse. «Una vida de remordimientos, de miradas acusadoras. Todos en Santa María saben lo que hice, aunque nadie lo mencione. El pueblo entero había sido testigo de su embarazo, del nacimiento del niño maldito y de su repentina desaparición. Las habladurías nunca cesaron, solo se convirtieron en murmullos a su paso. «Al menos permite que te acompañe el comerciante», suplicó Lucía. «Raúl conoce los senderos, ha tratado con los huicholes antes». Marisol pausó su actividad considerando la propuesta. Era cierto que aventurarse sola por terrenos desconocidos sería peligroso. Finalmente asintió, a regañadientes. «Solo hasta las afueras de su territorio», concedió. «Lo que ocurra después será entre mi hijo y yo, si es que realmente es él». Mientras tanto, en las montañas, Eekatl se sometía a un riguroso ayuno purificador en preparación para su ceremonia de iniciación. Llevaba 3 días en una pequeña cueva, bebiendo solo agua de manantial mezclada con extractos herbales que agudizaban sus visiones. Las paredes rocosas a su alrededor estaban decoradas con símbolos pintados que coincidían con las marcas de su piel, creando un espacio donde sentía que sus dos naturalezas, la física y la espiritual, se fundían. Don Joaquín lo visitaba al anochecer para guiarlo en sus meditaciones. Esa tarde, mientras compartían el fuego sagrado, el anciano Mara Akame observaba a su aprendiz con intensidad. «Veo inquietud en tu espíritu, Eekatl», dijo finalmente. «Tus pensamientos vuelan hacia el pasado, cuando deberían estar anclados en el presente». El joven asintió, sin sorprenderse por la percepción de su maestro. «Siento una llamada, maestro, como si alguien tirara de un hilo invisible atado a mi corazón
Don Joaquín arrojó hierbas aromáticas al fuego que crepitó y desprendió volutas de humo a su lado. «Los hilos del destino se están tensando», murmuró. «Veo a una mujer ascendiendo por el sendero del este, con el corazón cargado de culpa y esperanza». Ejecatl sintió un escalofrío recorrer su espalda, haciendo que las marcas de su piel parecieran vibrar. «¿Mi madre biológica?», preguntó con un hilo de voz. «El pasado nunca nos abandona», respondió el anciano enigmáticamente. «Cada alma debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones, ya sea en esta vida o en las que siguen». En ese momento, Yaretsi entró en la cueva con una expresión de alarma. «Forasteros», anunció. «Un comerciante y una mujer están preguntando por el niño de las estrellas en la aldea baja». Don Joaquín y Ejecatl intercambiaron miradas. El aire dentro de la cueva pareció espesarse con la tensión. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Yaretsi, y por primera vez, desde que Ejecatl la conocía, detectó miedo en su voz. «Nada», respondió don Joaquín con serenidad. «Continuaremos con la iniciación según lo planeado. Si el destino ha traído a esta mujer hasta aquí, no somos quienes para interferir». Ejecatl se puso de pie, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias agitarse en su interior. Curiosidad, resentimiento, ansiedad y un anhelo inexplicable se entrelazaban en su pecho. «Quiero verla», declaró con una firmeza que sorprendió a Yaretsi. «Hijo, no sabemos sus intenciones», protestó ella. «Las intenciones se revelan en la mirada», intervino don Joaquín, levantándose con la ayuda de su bastón. «Y es hora de que Ejecatl aprenda a leer no solo las estrellas, sino también los corazones humanos. Esta será parte de su iniciación». A varios kilómetros de distancia, Marisol y Raúl, el comerciante, ascendían por un empinado sendero. La mujer, a pesar del cansancio, mantenía un paso firme, impulsada por una determinación que asombraba a su acompañante. «Llegaremos al primer asentamiento Huichol al anochecer», informó Raúl. «Pero debo advertirte, Marisol, que incluso si encuentras a tu hijo, puede que él no quiera regresar. 12 años son una vida entera para un niño». Marisol no respondió. Sus ojos estaban fijos en el camino ascendente, como si pudiera ver más allá de las curvas y precipicios, hacia un futuro donde el perdón fuera posible. El sol se ocultaba tras las montañas cuando Marisol y Raúl llegaron al primer asentamiento Huichol. Las chozas circulares con techos de palma se distribuían en terrazas naturales de la montaña, conectadas por senderos de tierra apisonada. El aroma a copal y hierbas quemadas impregnaba el aire, mientras tambores lejanos marcaban un ritmo constante como el latido de un corazón ancestral. Los niños fueron los primeros en detectar su presencia. Pequeños de pies descalzos y ropas coloridas señalaron a los forasteros antes de correr a avisar a los adultos. Pronto, un comité de 3 hombres con rostros solemnes les bloqueó el paso. «Venimos en paz», anunció Raúl en un dialecto huichol rudimentario. «Soy comerciante. Me conocen en estas montañas». El más anciano de los 3 dio un paso adelante, reconociéndolo. «Raúl Cifuentes», dijo con acento marcado. «No es tiempo de comercio. Estamos en días sagrados». «No vengo a comerciar esta vez», respondió señalando a Marisol. «Esta mujer busca a su hijo perdido». Los ojos del anciano se estrecharon, evaluando a Marisol con una mirada penetrante que parecía traspasar su carne y examinar su alma misma. Ella sostuvo la mirada a pesar del temblor que sentía en las piernas. «Busco a un joven con marcas en la piel», dijo Marisol con voz clara aunque temblorosa. «Un niño que abandoné, que perdí hace 12 inviernos». Un murmullo se extendió entre la pequeña multitud que se había congregado a su alrededor. Marisol notó cómo las mujeres intercambiaban miradas significativas y los hombres endurecían sus expresiones. «El niño de las estrellas», susurró alguien entre la multitud.
El anciano levantó una mano, acallando los murmullos. «Sígueme», ordenó a Marisol, ignorando a Raúl. «Tú esperas aquí», añadió dirigiéndose al comerciante. Marisol siguió al hombre por un sendero ascendente. Con cada paso, sentía que su corazón latía más rápido, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Y si realmente era él? ¿Y si no quería verla? ¿Con qué derecho venía a perturbar su vida después de haberlo abandonado? En la cueva ritual, Eekatl se preparaba para el encuentro. Yaretsi lo había ayudado a vestirse con la túnica ceremonial, bordada con símbolos que replicaban las constelaciones marcadas en su piel. Su rostro estaba pintado con líneas blancas y azules que acentuaban los patrones naturales de su piel. «No tienes que hacer esto», insistió Yaretsi, mientras ajustaba el cinturón tejido alrededor de su cintura. «La iniciación puede esperar». «Esto es parte de mi iniciación», respondió Eekatl con una serenidad que no sentía realmente. «Don Joaquín lo ha dicho». «Don Joaquín ve demasiados signos y símbolos», replicó ella con amargura inusual. «A veces olvida que también somos de carne y sangre, con corazones que pueden romperse». Eekatl tomó las manos de Yaretsi entre las suyas, notando por primera vez lo pequeñas y frágiles que parecían a pesar de su fortaleza. «Tú eres mi madre», afirmó con convicción. «La que me salvó, me cuidó, me enseñó a honrar mis marcas en vez de avergonzarme de ellas. Nada cambiará eso». Los ojos de Yaretsi se humedecieron, pero asintió con dignidad. «Ve entonces», dijo, soltándole las manos. «Enfrenta tu pasado para que puedas abrazar tu futuro». Don Joaquín apareció en la entrada de la cueva, su silueta recortada contra la luz del atardecer. «Es hora», anunció. «La mujer está en el círculo de reunión». Eekatl respiró profundamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Siguió al anciano Maraacame por el sendero que conducía hacia la plataforma ceremonial, un espacio circular rodeado de antorchas donde la comunidad celebraba sus rituales más importantes. Mientras tanto, Marisol esperaba en el centro del círculo, sintiendo las miradas de decenas de huicholes que la observaban en silencio. El anciano que la había guiado le había indicado que se sentara y aguardara sin más explicaciones. A su alrededor, los tambores habían cesado, reemplazados por un silencio expectante. De repente, un murmullo colectivo se elevó. Marisol levantó la vista y lo que vio hizo que el aire escapara de sus pulmones. Descendiendo por el sendero, venía una comitiva encabezada por un anciano con un bastón de plumas, y tras él, un joven cuya piel parecía contener el mapa del cielo nocturno. Las manchas oscuras que tanto habían horrorizado a las comadronas ahora formaban patrones armoniosos, realzados por pintura ritual que transformaba lo que una vez fue visto como deformidad en algo majestuoso. «Eekatl», anunció don Joaquín al llegar al círculo, «hijo de las estrellas, aprendiz de Maraacame, bendecido por Tatewari». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Era él. A pesar de los años, a pesar de los cambios, reconocería esas marcas en cualquier parte. El pequeño bulto que había dejado caer al barranco ahora se erguía ante ella como un joven digno, de mirada profunda y postura orgullosa. Eekatl la observaba con una expresión indescifrable. Ni odio ni amor, solo una intensidad analítica, como si estudiara un fenómeno natural. «Te he buscado», logró decir Marisol con voz quebrada, poniéndose de pie. «Todos estos años me buscaste después de abandonarme», respondió él en español perfecto, aunque con un ligero acento. Su voz era más grave de lo que ella había imaginado, y cada palabra parecía medida, precisa. «¿Por qué ahora y no entonces?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión que se extendieron por todo el círculo.
Marisol abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Cómo explicar el miedo, la presión, la ignorancia de una joven madre aterrorizada por las supersticiones? Desde las sombras, Yaretsi observaba el encuentro, su corazón dividido entre el temor de perder a su hijo adoptivo y el reconocimiento del dolor en los ojos de aquella mujer, un dolor que ella misma había experimentado. El silencio se extendió por el círculo ceremonial, espeso como la niebla matutina que envolvía las montañas. Las antorchas crepitaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros expectantes. Marisol sentía todas las miradas sobre ella, juzgando, esperando. Pero la única mirada que realmente importaba era la de Eekatl, oscura y penetrante como la noche sin luna. Tenía miedo, comenzó finalmente, con voz apenas audible. Luego, como si hubiera reunido coraje, habló más fuerte. El pueblo entero dijo que estabas maldito. El párroco, mi propia madre, las comadronas, todos vieron tus marcas como una señal del mal. Eekatl permaneció impasible, aunque sus ojos nunca abandonaron el rostro de Marisol. Era joven y estaba sola, continuó ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Tu padre nos abandonó cuando supo de mi embarazo. Mi familia amenazó con echarme si te conservaba, y cuando naciste con estas marcas, extendió una mano temblorosa, como queriendo tocar los patrones en la piel de su hijo, pero la dejó caer antes de completar el gesto. Todos se volvieron contra nosotros, dijeron que morirías pronto y que llevarías la desgracia a nuestra casa. Así que decidiste adelantar mi muerte, respondió Eekatl sin emoción aparente. Arrojarme al barranco como se desecha algo roto. Don Joaquín dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro del joven. La verdad tiene muchas facetas, como las estrellas en el cielo. Cada una brilla desde su propio lugar. Marisol sacó de su morral la manta que había tejido, idéntica a la que había envuelto al bebé aquella noche. La extendió con manos temblorosas. Cada día desde entonces ha sido un tormento, dijo. Cada noche he soñado contigo preguntándome si sobreviviste, imaginando cómo serías. He tejido esta manta con cada lágrima, cada arrepentimiento. Un murmullo recorrió la multitud. El símbolo bordado en el centro de la manta era idéntico al que Eekatl llevaba pintado en el pecho, la constelación del venado sagrado. ¿Cómo conoces este símbolo?, preguntó don Joaquín con voz grave. Lo vi en un sueño, respondió Marisol sin apartar los ojos de Eekatl. Repetidamente durante años, un venado hecho de estrellas, corriendo por el cielo nocturno. El anciano Maraakame intercambió una mirada significativa con los demás ancianos. Incluso entre los huicholes, tales coincidencias no podían ser ignoradas. Yaretsi, incapaz de contenerse más, emergió de las sombras y se colocó junto a Eekatl. Llevaba en sus manos el pequeño envoltorio original con que había encontrado al bebé 12 años atrás. Este es el manto con el que te arropé la primera noche, dijo, dirigiéndose a Eekatl, pero mirando a Marisol. Conservaba tu aroma, el último vínculo con tu origen. Lo guardé para cuando estuvieras listo para conocer tu historia completa. Eekatl miró las dos mantas, la original, desgastada y descolorida, y la nueva, tejida con devoción y remordimiento. Dos hilos de un mismo destino, separados por el abismo de una decisión tomada en la desesperación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó a Marisol, su voz más suave ahora, pero no menos intensa. ¿Has venido a llevarme contigo, a aliviar tu conciencia, o solo a comprobar que el monstruo que abandonaste es ahora venerado como bendito? He venido a pedir perdón, respondió Marisol, cayendo de rodillas, y a conocerte si me lo permites. No tengo derecho a reclamarte como hijo, ni a interrumpir la vida que has construido aquí.
Solo quiero la oportunidad de enmendar algo del daño que causé. Don Joaquín golpeó 3 veces el suelo con su bastón, llamando la atención de todos los presentes. Su rostro arrugado parecía más antiguo bajo la luz fluctuante de las antorchas. Esta noche, anunció, es la víspera de la iniciación de Eecatl como Maracame. Las estrellas han conspirado para que este encuentro ocurra precisamente ahora, cuando está a punto de asumir su papel como puente entre nuestro pueblo y los espíritus. Se volvió hacia Eecatl. La decisión es tuya, hijo de las estrellas, pero recuerda que un verdadero Maracame debe comprender tanto la luz como la oscuridad, tanto el perdón como la justicia. Eecatl cerró los ojos por un momento, como si consultara con las constelaciones marcadas en su piel. Cuando los abrió, su mirada había cambiado sutilmente. «Puedes quedarte para la ceremonia», dijo finalmente a Marisol. «Después de eso, hablaremos». Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Yaretsi, con el corazón dividido, inclinó la cabeza en señal de respeto ante la decisión de su hijo adoptivo. Marisol, aún de rodillas, asintió con lágrimas de gratitud. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro que los separaba. Mientras tanto, desde la periferia del círculo, Raúl el comerciante observaba todo con expresión indescifrable. Había seguido a Marisol a pesar de la orden de esperar abajo. Sus ojos calculadores iban de Eecatl a los ancianos, evaluando y midiendo. «Un Maracame con marcas estelares», murmuró para sí mismo. «Algunos en la ciudad pagarían bien por ver tal prodigio». La noche avanzaba, y con ella, el momento de la ceremonia de iniciación se acercaba. Las estrellas brillaban con intensidad inusual, como si ellas también esperaran expectantes el desenlace de aquel encuentro entre madre e hijo, separados por el abismo del abandono y reunidos por los misteriosos designios del destino. La medianoche se aproximaba. El cielo, como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes, parecía descender sobre las montañas para presenciar la ceremonia. Los preparativos finales se llevaban a cabo en el centro ceremonial, ahora transformado con guirnaldas de flores silvestres y pequeños espejos que reflejaban la luz de cientos de velas. Eecatl se encontraba en la cueva de purificación, donde don Joaquín aplicaba los últimos toques a su pintura corporal. Cada marca natural de su piel era realzada con tintes naturales: índigo para las constelaciones de invierno, rojo ocre para las de verano, blanco de caolín para las estrellas guía. «Tu mente está dividida», observó el anciano mientras trazaba una línea que conectaba las marcas en la espalda del joven. «La presencia de tu madre biológica ha sacudido los cimientos de tu espíritu». «No sé qué sentir», confesó Eecatl. «Hay rabia, curiosidad, dolor y algo más que no puedo nombrar». «Es el reconocimiento», respondió don Joaquín. «Tu sangre reconoce a la suya, a pesar de los años y el abandono. Es un vínculo que no puede ser borrado, solo transformado». Eecatl cerró los ojos, sintiendo el peso de esa verdad. Yaretsi teme que me aparte de ella. Yaretsi es sabia, pero también es madre. El miedo a perder a un hijo puede nublar incluso la mente más clara. El anciano colocó sus manos sobre los hombros de Eecatl. «Recuerda, no tienes que elegir entre 2 madres, como no tienes que elegir entre 2 cielos. Ambos pueden existir en tu corazón». Mientras tanto, en una choza apartada, Marisol recibía instrucciones de una anciana sobre cómo comportarse durante la ceremonia. Le habían prestado ropas tradicionales huicholes, una falda larga bordada con símbolos geométricos y una blusa blanca con adornos en los hombros. «No hables a menos que te hablen», le advirtió la anciana en un español rudimentario. «No te acerques al círculo interior. Y lo más importante, no interrumpas el trance, pase lo que pase». Marisol asintió,
aunque la inquietud crecía en su interior. ¿Qué vería en esta ceremonia? Las historias sobre rituales indígenas que había escuchado en Santa María eran aterradoras, llenas de sangre y posesiones demoníacas. ¿En qué clase de persona se había convertido su hijo? En el otro extremo del asentamiento, Yaretsi preparaba las ofrendas ceremoniales: maíz de 5 colores, tabaco sagrado, figuras de animales talladas en madera y pequeños cuencos de tesguino, la bebida fermentada de maíz utilizada en los rituales. Sus manos expertas trabajaban con precisión mecánica, pero su mente estaba lejos. ¿Puedo ayudarte? Yaretsi levantó la vista para encontrar a Marisol en la entrada de la choza. La mujer permanecía a una distancia prudente, con una mezcla de timidez y determinación en su postura. Las ofrendas deben ser preparadas por quienes conocen su significado, respondió Yaretsi sin detener su trabajo. No es algo que pueda aprenderse en un día. Como criar a un hijo, dijo Marisol en voz baja. No puedo recuperar los años perdidos. Yaretsi dejó de trabajar y miró directamente a la otra mujer. El silencio entre ellas estaba cargado de emociones no expresadas: resentimiento, culpa y un entendimiento mutuo que ninguna quería admitir. «Lo abandonaste a la muerte», dijo finalmente Yaretsi, su voz controlada pero firme. «Yo le di vida, le enseñé a honrar sus marcas, a conectar con los espíritus. Y te estaré eternamente agradecida por eso», respondió Marisol, dando un paso adelante. «No vengo a reclamar lo que no me pertenece. Solo quiero conocer al hombre en que se ha convertido y tal vez encontrar paz». Yaretsi estudió el rostro de Marisol, buscando falsedad, pero solo encontró una tristeza genuina y un remordimiento que reconoció demasiado bien. «Los huicholes creemos que las estrellas son los ojos de nuestros antepasados», dijo Yaretsi después de un largo momento. «Quizás ellos arreglaron este encuentro. Quizás hay una lección para ambas en todo esto». Antes de que Marisol pudiera responder, el sonido de caracolas y tambores anunció el inicio de la ceremonia. Ambas mujeres se miraron una vez más, y en esa mirada había un entendimiento tácito. Por esta noche, sus diferencias se apartarían. Esta noche pertenecía a Eekatl. La comunidad entera se reunió en espiral alrededor del fuego central, donde ya ardía una hoguera alimentada con maderas aromáticas. Los ancianos ocuparon el círculo interior, seguidos por los adultos y finalmente los niños en la periferia. Marisol fue colocada en un lugar especial, ni completamente dentro ni completamente fuera, un espacio liminal que reflejaba su estatus ambiguo. Raúl se había mezclado entre los espectadores, observando cada detalle con atención calculadora. Sus ojos registraban la disposición del lugar, los objetos rituales, las expresiones de veneración. En su mente ya convertía lo sagrado en espectáculo, lo espiritual en comercio. Un silencio expectante cayó sobre la asamblea cuando don Joaquín emergió de la cueva ritual. Tras él, Eekatl apareció, transformado por la pintura y los adornos ceremoniales. Su cuerpo entero parecía emitir un brillo sobrenatural bajo la luz del fuego, las marcas en su piel convertidas en constelaciones vivientes. El corazón de Marisol dio un vuelco al verlo así. No era el monstruo que las comadronas habían descrito, ni tampoco simplemente un joven normal. Era algo más, algo que trascendía lo ordinario, una especie de puente entre mundos. La ceremonia comenzó con don Joaquín entonando un canto ancestral, su voz cascada pero poderosa, elevándose hacia las estrellas. Los tambores marcaban un pulso hipnótico, y el humo de las hierbas sagradas creaba volutas que parecían danzar con vida propia. Eekatl fue conducido al centro del círculo. Bebió del tesguino ritual, comió del peyote sagrado, y poco a poco sus ojos comenzaron a adquirir una mirada distante, como si ya no viera el mundo físico, sino algo más allá,
algo que solo él y los Mara-Akames más experimentados podían percibir. «Está cruzando el umbral», susurró alguien cerca de Marisol. «Su espíritu viaja ahora entre los mundos». Y mientras la noche avanzaba, bajo el manto protector de las estrellas, Eekatl se sumergía cada vez más profundo en su viaje iniciático, ajeno a las tensiones terrenales que se tejían a su alrededor, ajeno al peligro que acechaba en la mirada ambiciosa de un comerciante que veía en él no a un ser sagrado, sino a una oportunidad de riqueza. La noche avanzaba, intensa y vibrante, mientras el trance de Eekatl se profundizaba. Su cuerpo permanecía en el centro del círculo ritual, meciéndose suavemente al ritmo de los tambores, pero su espíritu viajaba por senderos invisibles para los ojos ordinarios. Los ancianos murmuraban entre sí, asintiendo con aprobación ante cada temblor, cada suspiro que escapaba de los labios del iniciado. Para Marisol, la visión de su hijo en ese estado resultaba inquietante y fascinante a partes iguales. Nunca había presenciado nada similar. En Santa María, las ceremonias eran solemnes misas católicas donde el único trance permitido era la contemplación silenciosa. Esto era diferente, primitivo, poderoso, palpable. Podía sentir la energía emanando del círculo como olas de calor. «Está viendo más allá del velo», le susurró Teresa, la anciana que le había dado instrucciones antes. «Los espíritus le revelan los secretos que deberá guardar como Mara-Akame». Yaretsi observaba desde su posición privilegiada en el círculo interior, sus ojos nunca abandonando la figura de Eekatl. Cada movimiento, cada respiración del joven era registrada por su mirada atenta y protectora. Había estado presente en docenas de iniciaciones, pero ninguna la había afectado tan profundamente como esta. De repente, Eekatl se irguió, completamente tenso, como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Sus ojos, aunque abiertos, estaban completamente blancos. Cuando habló, su voz no parecía la suya propia, sino un coro de voces entrelazadas, antiguas y nuevas, graves y agudas, todas hablando al unísono. «Veo sombras entre nosotros», proclamó. «Un corazón oscuro que busca convertir lo sagrado en mercancía, la ambición que contamina nuestro círculo». Un murmullo inquieto recorrió la asamblea. Don Joaquín se adelantó, arrodillándose frente a Eekatl. «¿Qué más ves, hijo de las estrellas?», preguntó con solemnidad. «Dos madres, un hijo», continuó Eekatl, su cuerpo temblando visiblemente. «Sangre y espíritu unidos en un propósito, un abandono que fue salvación, una pérdida que fue encuentro». Sus palabras caían como piedras en agua quieta, creando círculos concéntricos de significado. Marisol sintió que cada frase era dirigida directamente a ella, penetrando las capas de culpa y arrepentimiento hasta tocar algo más profundo. Comprensión. «El pasado no puede cambiarse, pero puede sanarse», declaró Eekatl, y un sollozo escapó de los labios de Marisol. «Las estrellas que nos marcan también nos guían hacia nuestro destino». Raúl, desde su posición en la periferia, escuchaba con impaciencia creciente. Los delirios místicos no le interesaban. Calculaba cuánto podría obtener exhibiendo al niño constelación en las ciudades. Imaginaba carteles, entradas vendidas, multitudes asombradas. Su mano se deslizó hacia el bolsillo donde guardaba una pequeña botella de aguardiente mezclado con hierbas somníferas, preparada específicamente para esta noche. «Y el traidor se revelará antes del amanecer», concluyó Eekatl con voz atronadora, y su dedo se alzó, señalando directamente hacia donde Raúl se encontraba. Todas las cabezas se volvieron. El comerciante, sorprendido, dejó caer la botella que acababa de sacar parcialmente. El cristal se rompió contra una piedra, liberando un aroma dulzón y sospechoso. «Pretendía drogar al iniciado», gritó alguien entre la multitud.
La reacción fue instantánea. 2 robustos huicholes sujetaron a Raúl antes de que pudiera reaccionar. Don Joaquín se acercó lentamente con una expresión pétrea que contrastaba con su habitual serenidad. «¿Qué planeabas, comerciante?», preguntó con voz helada. «Es un malentendido», balbuceó Raúl luchando contra el agarre firme. «Solo traía un regalo, un trago para celebrar su iniciación». «Miente», intervino Eekatl, aún en trance pero ahora con su propia voz. «Veo sus intenciones. Quería llevarme a la ciudad, exhibirme como una curiosidad, vender mi imagen a los curiosos». Marisol se levantó horrorizada. Había confiado en Raúl, le había pedido ayuda para encontrar a su hijo, y todo el tiempo él había estado tramando explotar lo que consideraba una anomalía rentable. «Lo traje yo aquí», dijo con voz temblorosa. «La culpa es mía también». «No», respondió Yaretsi, sorprendiendo a todos al dirigirse directamente a Marisol. «Tú viniste por amor, aunque equivocado. Él vino por codicia. La intención lo es todo». Don Joaquín hizo un gesto y Raúl fue conducido fuera del círculo ceremonial, donde sería vigilado hasta que el consejo decidiera su destino al amanecer. El incidente, sin embargo, había alterado la energía sagrada de la ceremonia. Los ancianos intercambiaron miradas preocupadas. «Debemos purificar el círculo nuevamente», declaró don Joaquín, tomando su bastón ceremonial. «Y para eso necesitamos la participación de todos los presentes, incluida la Madre de Sangre». Marisol sintió que su corazón se detenía. Estaba siendo invitada a formar parte del ritual, a contribuir en la iniciación del hijo que había abandonado. Miró a Yaretsi, esperando ver rechazo, pero en su lugar encontró una inclinación de cabeza, un permiso tácito que jamás esperó recibir. Con pasos inseguros, Marisol se acercó al círculo interior. Las miradas de toda la comunidad huichol pesaban sobre ella como un manto de piedra. Don Joaquín le indicó que se arrodillara frente a Eekatl, quien seguía en trance, meciéndose suavemente con los ojos blancos vueltos hacia el cielo estrellado. «Toma esto», dijo el anciano Maraacame, ofreciéndole un pequeño cuenco con agua mezclada con hierbas fragantes. «Lava las marcas que un día rechazaste». Marisol tomó el cuenco con manos temblorosas. La superficie del agua reflejaba fragmentos de estrellas y llamas danzantes. Junto a ella, Yaretsi se arrodilló también, sosteniendo un atado de salvia ardiente. «Las 2 madres», murmuró don Joaquín, «la que dio sangre y la que dio hogar, ambas necesarias para completar el círculo». Con infinita delicadeza, Marisol humedeció sus dedos en el agua sagrada y los acercó al rostro de su hijo. Dudó un instante antes de tocar las constelaciones que marcaban su piel, aquellas mismas marcas que una vez la habían aterrorizado. Cuando finalmente rozó su mejilla, una corriente eléctrica pareció recorrer a madre e hijo. Eekatl se estremeció ligeramente, pero no despertó del trance. «Las lágrimas limpian el abandono», entonó don Joaquín, mientras Marisol trazaba con agua cada una de las manchas en el rostro de Eekatl, sus propias lágrimas mezclándose con el líquido ritual. Yaretsi, por su parte, pasaba el humo purificador de la salvia alrededor de ambos, creando volutas aromáticas que se elevaban hacia el cielo como plegarias silenciosas. Sus ojos, antes recelosos, ahora observaban a Marisol con una nueva comprensión. «La Madre Tierra tiene muchos rostros», cantó una de las ancianas, iniciando un coro que pronto fue retomado por toda la comunidad. «El amor tiene muchos caminos». Cuando Marisol terminó de purificar el rostro de Eekatl, don Joaquín le indicó que ahora debía lavar sus propias manos en el mismo cuenco. «El perdón no es solo para dar», explicó, «también es para recibir». Marisol sumergió sus manos en el agua, ahora teñida con los pigmentos rituales que habían decorado a Eekatl.
Al sacarlas, vio con asombro que pequeñas manchas, similares a las de su hijo pero más tenues, habían quedado impresas en su piel. «Las marcas nos conectan a todos», dijo Yaretsi, sorprendiendo a Marisol al hablarle directamente. «A veces están en la piel, a veces en el corazón, pero siempre nos recuerdan nuestros vínculos con el universo». El círculo ceremonial, recién purificado, parecía vibrar con una energía renovada. Los tambores, que habían callado durante el incidente con Raúl, retomaron su ritmo hipnótico. El fuego central ardió con más intensidad, sus llamas elevándose hacia el manto estrellado como dedos ansiosos por tocar el cielo. Eecatl, todavía en trance pero visiblemente más sereno, comenzó a hablar nuevamente. Su voz ahora fluía como agua clara, sin la tensión anterior. «Veo el propósito de mis marcas», dijo. «No son maldición ni bendición en sí mismas. Son puentes entre mundos, el mundo de mi nacimiento y el de mi crianza, el mundo visible y el invisible, el pasado y el futuro». Extendió las manos, palmas hacia arriba, invitando a cada una de sus madres a tomar una. Yaretsi y Marisol, sin dudar, entrelazaron sus dedos con los de Eecatl. «En mi cuerpo se reconcilian los opuestos», continuó. «Como el día y la noche se encuentran en el amanecer, como el cielo y la tierra se tocan en el horizonte». Don Joaquín asintió con aprobación, sus ojos brillantes a la luz del fuego. «El verdadero Maraacame no rechaza ninguna parte de la realidad», añadió. «Comprende que la dualidad es ilusión, que todo es uno bajo el manto de las estrellas». Los tambores aceleraron su ritmo y los danzantes, que habían permanecido quietos durante la purificación, comenzaron a moverse en círculos concéntricos alrededor del fuego central. Sus pies descalzos golpeaban la tierra en perfecta sincronía, creando un pulso que parecía emerger del corazón mismo de la montaña. Eecatl se puso de pie, aún sujetando las manos de ambas mujeres. Aunque sus ojos permanecían blancos por el trance, se movía con precisión sobrenatural, guiando a Yaretsi y Marisol en una danza circular. 3 figuras, 3 destinos entrelazados por la providencia de las estrellas. Los ancianos se unieron a la danza, formando un círculo exterior que giraba en dirección opuesta. Poco a poco, toda la comunidad se incorporó al movimiento ritual, creando una espiral humana que representaba el flujo eterno de la vida. «Las estrellas son nuestros ancestros», entonó don Joaquín, su voz elevándose por encima de los tambores. «Y también son nuestros descendientes. Lo que brilla arriba, brilla dentro». Mientras danzaban, Marisol sintió que algo en su interior se transformaba. La culpa corrosiva que había cargado durante 12 años comenzaba a disolverse, reemplazada por una comprensión nueva. Quizás el abandono de su hijo no había sido un acto de crueldad, sino parte de un plan más grande que ella no podía entender entonces. Quizás, en su ignorancia, había sido instrumento de un destino extraordinario. Yaretsi, por su parte, sentía cómo el miedo a perder a Eecatl se desvanecía. Ya no veía a Marisol como una amenaza, sino como parte de la historia sagrada de su hijo adoptivo. El rencor que había albergado contra aquella mujer desconocida que había abandonado a un bebé indefenso se transformaba en respeto por la madre que había encontrado el valor de enfrentar su pasado. La ceremonia alcanzó su clímax cuando el primer rayo del amanecer tocó la cima de la montaña. Eecatl, bañado en luz dorada, soltó las manos de sus madres y extendió los brazos hacia el cielo. Un grito ancestral, no humano, escapó de su garganta. El llamado del venado sagrado, el clamor del iniciado que ha cruzado el umbral y regresado transformado. Y entonces, como una vela que se apaga de golpe, el trance terminó. Eecatl cayó de rodillas, exhausto pero radiante. Sus ojos, nuevamente normales, recorrieron los rostros a su alrededor hasta detenerse en Yaretsi y Marisol. «He visto»,
dijo simplemente, con voz ronca por el esfuerzo. Don Joaquín se acercó con paso solemne, portando el bastón y el morral que identificaban a un Maraacamé. Los colocó en las manos de Ejecatl, completando formalmente su iniciación. «El niño de las estrellas ha regresado a nosotros», anunció, y un jubiloso clamor se elevó de la comunidad reunida. Mientras la celebración comenzaba a su alrededor, Ejecatl permaneció en silencio, procesando las visiones y revelaciones que había experimentado durante su viaje espiritual. Sabía que algo fundamental había cambiado en el tejido de su existencia, algo que iba más allá de su nuevo rol como Maraacamé. El sol ascendía, derramando luz sobre un nuevo día, sobre 3 corazones transformados por la noche más larga de sus vidas. El sol ya estaba alto cuando el Consejo de Ancianos se reunió para decidir el destino de Raúl. El comerciante, vigilado durante toda la noche por 2 guardias huicholes, permanecía sentado sobre una estera, con las manos atadas frente a él y la mirada fija en el suelo polvoriento. Su expresión oscilaba entre el arrepentimiento calculado y el temor genuino. Don Joaquín presidía el consejo. A su derecha se sentaba Yaretsi y a su izquierda, para sorpresa de muchos, Ejecatl había solicitado que Marisol ocupara un lugar. Los demás ancianos formaban un semicírculo solemne. «Hemos convocado este consejo para juzgar a quien intentó profanar nuestra ceremonia sagrada», comenzó don Joaquín, «y a quien planeaba explotar las marcas de nuestro nuevo Maraacamé para enriquecerse». Raúl alzó la vista, sus ojos buscando un rostro compasivo entre el círculo de jueces. «Fue un error», balbuceó. «La codicia nubló mi juicio, pero ahora veo la verdad». «Las palabras son viento», respondió uno de los ancianos. «Solo las acciones revelan el corazón». Yaretsi observaba al comerciante con expresión impenetrable. Había conocido a muchos como él a lo largo de los años. Hombres que veían en lo indígena solo una curiosidad para exhibir, una rareza para vender al mejor postor. «¿Qué castigo propone el consejo?», preguntó don Joaquín. «Que sea expulsado de nuestras tierras y nunca se le permita regresar», sugirió uno. «Que trabaje para la comunidad por 1 año, para aprender el valor de lo sagrado», propuso otro. Los murmullos de deliberación recorrieron el círculo hasta que Ejecatl, vestido con los atributos de su nuevo rango, se puso de pie. La pintura ceremonial había sido lavada de su piel, pero sus marcas naturales parecían más vívidas que nunca, como si la iniciación las hubiera avivado. «Si me permiten hablar», dijo con una voz que ya no era la del joven dudoso, sino la de un Maraacamé con plena autoridad. «Vi más allá del velo anoche. Vi el corazón de este hombre, pero también vi su destino». Todos guardaron silencio, incluso don Joaquín. Nadie cuestionaría las visiones de un recién iniciado, especialmente después de una ceremonia tan poderosa como la de la noche anterior. «Raúl Cifuentes debe llevar un mensaje», continuó Ejecatl, «no como castigo, sino como propósito». Se acercó al comerciante y, para asombro de todos, desató sus manos. «Irás a las ciudades, no para hablar de nuestras ceremonias o exhibir nuestras tradiciones, sino para contar tu propia historia. Cómo el ansia de riqueza casi te lleva a cometer un sacrilegio, y cómo encontraste perdón donde esperabas castigo». Raúl lo miraba con ojos desorbitados, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Te damos libertad», concluyó Ejecatl, «pero quedas vinculado a una promesa. Si la rompes, las estrellas que habitan mi piel sabrán encontrarte, sin importar dónde te escondas». Un escalofrío visible recorrió el cuerpo de Raúl. No era un hombre supersticioso, pero lo que había presenciado la noche anterior escapaba a cualquier explicación racional. Las visiones, las profecías, la forma en que Ejecatl había expuesto sus intenciones antes de que pudiera actuar. «Lo prometo»,
dijo con voz quebrada. Contaré solo mi historia, no la vuestra. Don Joaquín asintió, satisfecho. Que así sea entonces. Partirás hoy mismo, escoltado hasta los límites de nuestro territorio. Mientras Raúl era conducido fuera del círculo, Eekatl se volvió hacia Marisol, quien había observado todo el proceso con una mezcla de asombro y admiración. El joven que había imaginado durante 12 años era muy distinto al hombre sabio que ahora tenía delante. «Debemos hablar», le dijo simplemente. Más tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Eekatl, Yaretsi y Marisol se reunieron en el mirador natural que se abría a un costado de la montaña. Desde allí podían verse los valles extensos, los ríos serpenteantes y a lo lejos, diminuto como una maqueta, el pueblo de Santa María. «Tu hogar», señaló Eekatl, siguiendo la mirada de Marisol hacia el pueblo. «Mi prisión», corrigió ella con suavidad. «Cada día allí ha sido una penitencia». Yaretsi, que se había mantenido ligeramente apartada, se acercó entonces. «Todos cargamos prisiones», dijo, algunas hechas de piedra, otras de recuerdos. Eekatl observó a las dos mujeres que la vida había unido a través de él, tan distintas y tan similares a la vez como dos facetas de una misma moneda. «He meditado sobre lo que vi durante mi iniciación», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Vi mi camino claramente, aunque no es el que cualquiera de ustedes esperaba». Ambas mujeres lo miraron expectantes. Marisol con el temor de quien ya conoce el rechazo, Yaretsi con la resignación de quien comprende los designios del destino. «Mi lugar está aquí, entre mi pueblo», continuó. «Como Maraacame, tengo responsabilidades que no puedo abandonar». Marisol asintió, tragándose la decepción. No había esperado realmente que Eekatl abandonara todo para seguirla a Santa María, pero la confirmación seguía doliendo. «Pero también vi que los caminos que antes estaban separados ahora pueden cruzarse», añadió, mirando a su madre biológica. «Puedes visitarme, aprender nuestras costumbres, ser parte de mi vida sin que tenga que renunciar a lo que soy». Un sollozo de alivio escapó de la garganta de Marisol. No era rechazo, era una puerta entreabierta, una invitación a formar parte de algo nuevo. «Y tú», dijo, volviéndose hacia Yaretsi, «siempre serás mi primera madre, la que me salvó y me guió. Nada cambiará eso». Yaretsi inclinó la cabeza, aceptando sus palabras con la dignidad que la caracterizaba. En su corazón, el miedo a ser desplazada finalmente se disipaba. «Propongo un nuevo comienzo para los tres», dijo Eekatl, «no como competidores por mi afecto, sino como familia bajo el mismo cielo estrellado». Extendió las manos, invitando a ambas mujeres a tomarlas, recreando el gesto que había unido los tres destinos durante la ceremonia. «Las estrellas que me marcaron», dijo, «no fueron una maldición como creyeron en Santa María, ni siquiera solo una bendición como interpretó mi pueblo. Fueron un mapa que me llevó a perderme para poder encontrarme, que me llevó a ser abandonado para poder ser hallado». El sol poniente bañaba las tres figuras con una luz dorada, proyectando sombras alargadas sobre la roca milenaria. Abajo, la vida continuaba su curso eterno. Los campos sembrados, los ríos fluyendo, las comunidades entrelazando sus destinos sin saberlo. «Yo tampoco puedo quedarme en Santa María», confesó Marisol, «no después de todo lo que he visto y aprendido. Pero hay un pequeño valle, a medio camino entre ambos mundos, donde podría establecerme. Lo suficientemente cerca para visitarte, lo suficientemente lejos para no interferir». Yaretsi la miró con nuevos ojos. La mujer que había imaginado como enemiga se revelaba ahora como una aliada en el cuidado de Eekatl. «Necesitarás ayuda para construir tu hogar», dijo la mujer huichol. «Nuestros hombres son buenos carpinteros». Era una rama de olivo, una ofrenda de paz que Marisol aceptó con una sonrisa agradecida.
Y yo necesitaré una maestra, respondió, si quiero aprender a respetar las tradiciones de este lugar. 5 años después, el Valle Intermedio se había transformado. Una pequeña comunidad florecía allí, donde antes solo había maleza y piedras. En su centro se alzaba la casa de Marisol, convertida ahora en un punto de encuentro entre dos mundos. 2 veces al mes, Eekatl bajaba de las montañas para visitar a su madre biológica, a menudo acompañado por Yaretsi, quien había encontrado en Marisol no una rival, sino una hermana de espíritu. Juntos habían creado algo único, un espacio donde los huicholes podían comerciar sin temor a la explotación, donde los habitantes de Santa María podían aprender sobre las tradiciones indígenas sin prejuicios, donde las culturas se encontraban en lugar de chocar. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban con particular intensidad, Eekatl, el Maraacame respetado en ambos mundos, contaba la historia de su origen. La historia de un niño abandonado que fue salvado, de 2 madres unidas por el destino y de las marcas que, como las estrellas mismas, no solo iluminaban la oscuridad, sino que señalaban el camino hacia un futuro donde las diferencias no separaban, sino que complementaban, porque todos vivimos bajo el mismo cielo, concluía siempre, mientras los niños huicholes y mestizos escuchaban con ojos maravillados. Y las mismas estrellas nos guían a todos, aunque las llamemos con distintos nombres.